El tema del día de hoy es cómo romper maldiciones. Y para esto tenemos que entender qué es una maldición o qué es ser maldito. La escritura nos maneja la palabra anatema, esto es maldito. Y vamos a empezar con una lectura que está en Gálatas, en el Brit Hadashah Gálatas, capítulo 1, versículo 6 al 9, que dice: Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Mashiach para seguir un evangelio diferente. No que hay otro evangelio, sino que algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Mashiach. Mas si aun nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Esto lo confirma Saulo de Tarso 2 veces. Si alguno anunciare un evangelio diferente, un evangelio el cual nos fue anunciado desde el principio, sea anatema. ¿Por qué sea anatema? Porque se maldice a sí mismo. Bueno, el tema de cómo romper maldiciones, es exactamente esto: volver al camino de obediencia para que toda maldición sea rota. Ser maldito es ser abominable, ser despreciable, ser delante del Eterno una persona fuera de sus caminos. También lo dice así en Proverbios 26:2. Dice que ninguna maldición llega sin causa. Es decir, ninguna maldición puede activarse sin ninguna causa, sin ningún motivo. Por lo tanto, es importante que aprendamos en qué áreas de nuestra vida hemos fallado para poder activar esa maldición. Es bien importante que entendamos todo esto, y vamos a ver una cita más en Hebreos capítulo 10, versículo 8, que nos dice de esta manera: diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Si analizamos este versículo, el Eterno ya no quiere sacrificios, ya no quiere holocaustos, por lo cual envió al sacrificio perfecto, al sacrificio único y para siempre, a Mashiach. Ese es el único sacrificio que puede ser acepto delante del Eterno. Pero, ¿qué quiere el Eterno? Obediencia. Nuevamente nos vuelve a decir obediencia. Tal vez alguna maldición se ha activado, alguna plaga ha sido a causa de alguna desobediencia. Y si leemos más adelante en el versículo 28 dice: el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. Porque el Eterno nos decía que no quería ningún tipo de sacrificios y holocaustos, no quería ya más, porque no servía de nada llevar un sacrificio y vivir una vida lejos de Él. El Eterno nos habla que Él necesita obediencia. ¿Por qué? Porque en obediencia su pueblo va a estar sujeto a su voluntad, sujeto a Él. Es importante que entendamos que todas las maldiciones que pudiéramos tener, estas maldiciones son a causa de la desobediencia, ya sea de la desobediencia de nuestros padres a su Torá, ya que aquí en Hebreos 10:28 dice que todas las personas que no obedezcan la Torá, es decir, la ley de Moisés, todas son malditas y mueren, ¿sí?
La paga del pecado es la muerte, es la maldición mayor que puede tener una persona. Vemos que estas palabras se confirman en Deuteronomio 27:6, que dice: maldito el que no confirmare las palabras de esta ley. ¿Sí? Dice: maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas. Y dirá todo el pueblo: amén. Ese amén activó para las generaciones todo lo que se pudo haber evitado el pueblo de Elohim por la desobediencia. Tuvo que pasar. Muchas cosas pasaron, muchas cosas acontecieron porque hubo desobediencia. Si obedecemos la Torá, vamos a romper con las maldiciones, porque el que tiene maldiciones se maldijo a sí mismo. No es que vino una maldición, no es que vino una enfermedad, no es que vino una atadura. Volvamos a la palabra del Eterno, volvamos a la senda antigua, a las raíces hebreas de nuestra fe. Muchos dicen que las raíces hebreas de nuestra fe es una nueva moda. Es una nueva moda en la que mucha gente está ahorita pues motivada. Ahora vamos a explicar un poquito el versículo de Romanos, capítulo 8, versículo 3 y 4, que dice: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Qué significa esto? ¿Que la ley fue abrogada y ya no la tenemos que cumplir? De ninguna manera. La ley no fue abrogada. La ley se tiene que cumplir, pero puesto que Yahshua lo hizo en carne y él ahora nos deja su Ruach HaKodesh, es así como lo podemos lograr, con el Ruach HaKodesh que nos dejó Mashiach. De tal manera, ya no andamos conforme a la carne, porque en la carne no pudimos cumplir con la ley, pero en el Espíritu sí. ¿Y qué significa esto? ¿Que entonces ya no la obedecemos y solamente somos espirituales? Pues para ser espirituales tendremos que estar apegados a la ley de Elohim. Nadie puede entrar al reino si no conoce las reglas del reino. Las reglas del reino, las condiciones del reino son esto. En el antiguo pacto nosotros vemos cómo el Eterno se dedicó a hablarnos cuidadosamente de cada aspecto de nuestras vidas para que pudiéramos vivir. Cada aspecto que el Eterno plasmó, se dedicó, era por amor a nosotros, para que nosotros pudiéramos vivir vidas plenas, sin apartarnos de Él, porque sin Él nada somos, sin Él no podemos hacer nada. Ahora, como dice segunda de Timoteo 2:7, y vemos aquí que podamos nosotros analizar un poquito, retener, considerar. Así dice Timoteo, vamos a considerar un poco. En tanto que tenemos tiempo, vamos a dedicar a estudiar la escritura, a escudriñarla, a retenerla en nuestro corazón. Aprendamos, no estamos no contamos con el tiempo ahorita para perderlo. Vamos a apresurarnos a retener las palabras en nuestro corazón y a poder examinar cada una de ellas. Como dice la instrucción, vamos a examinar todo. En la escritura solamente hay vida. Yahshua vino a mostrarnos el camino, la verdad y la vida. ¿Quién es? Él mismo. Y en él, en la obediencia de él, porque él cumplió con la Torá. La escritura dice que él no vino a abrogar la ley, sino a hacer que se cumpla, y la cumplió al pie de la letra. En nada faltó. Primera de Juan 4:3 dice que si confesamos que Yahshua vino en carne, ¿sí? Que si confesamos. ¿Qué es confesar que Yahshua vino en carne? Confesar que Yahshua vino en carne
es decir que sí podemos en la carne cumplir con la Torah. ¿Por qué? Porque Yahshua lo hizo. Y si nosotros confesamos que Él vino en carne, estamos creyendo también, asimismo, que en la carne Él sí pudo cumplir con la Torá, con la ley de su Elohim, con la ley de su Abba Kadosh, de su Padre Santo. Entonces, si nosotros confesamos que Yahshua vino en carne, confesamos que en carne pudo cumplir la ley. Más sin embargo, en su santidad, nosotros podemos cumplir con la ley con el Ruach HaKodesh, porque Él nos da al Ruach HaKodesh para que nosotros podamos hacerlo. El verdadero pueblo, Bene Israel, es el pueblo del libro, ¿sí? El libro Kadosh. Y estudia, habla la palabra, actúa la palabra, enseña la palabra. El Bene Israel se dedica de tal manera que así como el Eterno considera que por decisión propia tú puedes venir a su camino, asimismo, por decisión propia tú puedes romper con las maldiciones generacionales que te heredaron tus padres o tus abuelos. Pide perdón al Eterno por no haber observado sus mandamientos que te daban vida y que te libraban de las plagas y las maldiciones. Y vuelve a la escritura, vuelve a las raíces hebreas. No es una moda, no es algo nuevo que está saliendo. Esta es la raíz, y la raíz siempre ha estado ahí. Yahshua dijo, cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y se cumple. Sus palabras no pasan, sus palabras son eternas. Si tú quieres romper con maldiciones de enfermedad, con maldiciones de vicios, de plagas, de accidentes, tal vez te pasan cosas seguido, robos, tal vez accidentes, qué sé yo, todo lo que suceda en tu vida. Si tú ordenas tus caminos y tus pasos, tienes la confiabilidad de que la palabra del Eterno es totalmente verdad. Vuelve a su camino y tú mismo romperás con esas maldiciones. Shalom Ubraja.